El almirante Jake Morrison observaba las pantallas que mostraban naves enemigas avanzando hacia el espacio humano. La flota alienígena era enorme, más grande que cualquier cosa que los humanos hubieran visto antes. 800 naves repletas de armas y soldados, todas destinadas a destruir colonias humanas y a apoderarse de la Tierra. Jake permanecía en el puente del USS Blackar, observando los puntos rojos en su pantalla táctica cada hora. Cada punto representaba una nave de guerra zapiriana, y juntas formaban la mayor fuerza de invasión que la galaxia había visto en décadas. Los alienígenas llevaban 3 meses invadiendo territorio humano, ganando todas las batallas y destruyendo todas las defensas que la humanidad podía lanzarles. La capitana Lisa Warren se acercó a Jake con un bloc de datos en las manos. Parecía preocupada, y Jake sabía por qué. Las cifras no eran buenas para la humanidad. Lisa había sido su segunda al mando durante 2 años, y siempre le decía la verdad, incluso cuando eran malas noticias. Las naves de evacuación de la colonia de Nueva Portland acababan de llegar a salvo, pero por los pelos. 40.000 personas habían vivido en ese mundo, y ahora eran todos refugiados que huían del avance zapiriano. Los alienígenas no tomaban prisioneros ni negociaban. Simplemente tomaban lo que querían y mataban a cualquiera que se interpusiera en su camino. Jake tomó el bloc de datos y leyó el informe de inteligencia. La Alianza Zapiriana controlaba la mayor parte de esta parte de la galaxia, y consideraban a los humanos nada más que una especie joven que se había vuelto demasiado grande para su propio bien. La Tierra solo llevaba 50 años viajando entre estrellas, mientras que los zapirianos llevaban más de 2000 años conquistando mundos. El informe mostraba que a la flota defensiva de la humanidad solo le quedaban 47 naves en este sector. Contra 800 naves enemigas, debería haber sido imposible ganar. Cualquier comandante militar normal habría ordenado una retirada total y habría esperado que el enemigo se conformara con tomar las colonias exteriores. Pero Jake Morrison no era un comandante militar normal, y el USS Blackar no era una nave normal. La nave se había construido en secreto durante los últimos 5 años utilizando tecnología que la mayor parte de la galaxia creía imposible. Mientras que las civilizaciones alienígenas habían pasado siglos perfeccionando las mismas armas y escudos básicos, los científicos humanos habían estado trabajando en algo completamente diferente. El comandante Rick Hayes se encontraba en la estación de control de armas, realizando las comprobaciones finales de sistemas que ninguna otra especie en la galaxia reconocería. Rick había estado trabajando con la nueva tecnología desde el principio, y sus manos se movían por los controles como un pianista tocando una canción conocida. La interfaz neuronal se conectaba directamente a su cerebro, permitiéndole controlar las armas de la nave con la misma facilidad con la que movía sus propios brazos. La Estrella Negra parecía una nave de guerra humana normal desde fuera, pero en su interior portaba armas que podían cambiar el equilibrio de poder en toda la galaxia. Los generadores de cascada cuántica solo se habían probado 3 veces y nunca contra una flota enemiga real. Hoy se demostraría si la ciencia humana podía enfrentarse al poderío militar alienígena. La DRA. Amy Collins supervisaba los sistemas principales de la nave desde su estación científica. Ella había ayudado a diseñar las armas en cascada que funcionaban durante años para resolver problemas que, según los físicos alienígenas, no tenían solución. La tecnología funcionaba manipulando las fuerzas básicas que mantenían unidos a los átomos, pero requería patrones neuronales humanos para funcionar correctamente. Los cerebros alienígenas simplemente no podían procesar los cálculos con la suficiente rapidez. Jake activó el sistema de comunicación de toda la nave y habló con su tripulación de 200 oficiales y personal alistado. La mayoría eran jóvenes voluntarios que se habían alistado sabiendo que tal vez nunca volverían a ver la Tierra. Tenían familias en casa, pero también sabían que si la Estrella Negra fallaba hoy, esas familias no sobrevivirían a la guerra. La tripulación había entrenado junta durante 2 años, aprendiendo a trabajar con tecnología que trascendía los límites de la ciencia conocida. Provenían de toda la Tierra, pero se habían convertido en una sola unidad dedicada a demostrar que la humanidad merecía su lugar entre las estrellas. El teniente Danny Parker manejaba los sistemas de comunicación, monitoreando las transmisiones alienígenas y manteniéndose en contacto con otras naves humanas en la zona. Danny apenas tenía 25 años, pero tenía un don para comprender los idiomas y protocolos alienígenas. Su trabajo hoy sería asegurarse de que la galaxia escuchara el mensaje de la humanidad alto y claro. La pantalla táctica mostraba a la flota zapiriana saliendo del hiperespacio cerca del límite del sistema Kepler 442. Sus enormes dreadnoughts emergían de la energía arremolinada de un viaje más rápido que la luz, como antiguos monstruos marinos que surgían de las profundidades. Cada nave era 3 veces más grande que la nave humana más grande,
cubierta de puertos de armas y armadura que nunca había sido penetrada en batalla. Jake observó cómo tomaba forma la formación enemiga. Los zafirianos se movían con la confianza de una especie que nunca había perdido una batalla importante. Sus naves formaban patrones geométricos precisos que maximizaban su potencia de fuego a la vez que protegían a sus enemigos más importantes. Naves importantes. Era una formación diseñada para aplastar cualquier oposición con una fuerza abrumadora. El comandante de la flota alienígena esperaba que los humanos huyeran o presentaran una última resistencia desesperada que terminaría en minutos. No tenían ni idea de que la única nave humana que se acercaba a su enorme armada cargaba con la esperanza y la determinación de toda una especie. Jake miró alrededor del puente a los hombres y mujeres que se habían ofrecido como voluntarios para esta misión. Lisa Warren revisó los sistemas defensivos una vez más. Rick Hayes preparó las armas en cascada para su primera prueba real. Amy Collins monitoreó los generadores de campo cuántico que lo hacían todo posible. Danny Parker abrió canales de comunicación para transmitir su mensaje tanto a aliados como a enemigos. El USS Blackar avanzó hacia la flota enemiga a paso firme, sin precipitarse a la batalla ni intentar retrasar la inevitable confrontación. Jake sabía que todo por lo que la humanidad había trabajado durante los últimos 50 años se decidiría en las próximas horas. O demostrarían que el ingenio humano podía superar la superioridad alienígena, o morirían sabiendo que lo habían dado todo por su especie. Las estrellas a su alrededor parecían más brillantes de lo habitual, como si el universo mismo estuviera observando qué sucedería cuando la humanidad finalmente se enfrentara a los poderes que dominaban la galaxia. Jake Morrison sentía el peso de 2000 millones de vidas humanas que dependían de él y su tripulación. Pero también sentía algo más. La tranquila confianza que emanaba de saber que se habían preparado para este momento mejor de lo que nadie imaginaba. La batalla por el futuro de la humanidad estaba a punto de comenzar. Y el USS Blackstar estaba listo para mostrarle a la galaxia lo que los humanos podían hacer cuando se les presionaba demasiado. El comandante de flota Vexaterra había destruido 17 sistemas estelares durante su carrera militar. Comandaba la flota de batalla zapirana más grande jamás reunida, 800 naves equipadas con las armas más avanzadas que la Alianza había creado. En su larga experiencia luchando a lo largo de la galaxia, las especies más jóvenes siempre respondían a una fuerza abrumadora de una de dos maneras: se rendían de inmediato o morían librando batallas sin esperanza. Los humanos habían demostrado ser guerreros en lugar de cobardes, algo que Vestara respetaba incluso mientras se preparaba para exterminarlos. Sus oficiales tácticos habían estudiado cada batalla humana durante los últimos 3 meses y el patrón siempre era el mismo. Los humanos lucharon con valentía con armas primitivas hasta que sus naves fueron destruidas. Entonces evacuaron sus colonias y se retiraron para luchar otro día. Hoy sería diferente porque no quedaba ningún lugar al que retirarse. La flota defensiva humana en este sector se había reducido a menos de 50 naves y los informes de inteligencia mostraban que la mayoría de esas naves ya estaban dañadas por batallas anteriores. La única nave que se acercaba a su enorme armada representaba la última táctica desesperada de una especie moribunda o la incompetencia militar más completa. El segundo al mando de Vestara, un veterano guerrero llamado Kesmore, se acercó con las últimas lecturas de los sensores. La nave humana no se parecía a nada en sus bases de datos, con un diseño inusual que parecía centrarse en los sistemas internos en lugar de las armas externas. La mayoría de las especies construían sus naves de guerra para que parecieran intimidantes, pero esta nave parecía casi simple para los estándares galácticos. El comandante alienígena estudió la pantalla táctica, que mostraba la perfecta formación de su flota. Sus naves estaban dispuestas en un patrón clásico de aplastamiento, diseñado para destruir a las fuerzas enemigas mediante la concentración de fuego desde múltiples direcciones. La formación nunca había fallado contra ningún oponente y no fallaría contra una sola nave humana hoy. Su oficial de comunicaciones informó que la nave humana solicitaba abrir un canal. Vexatura chasqueó las mandíbulas, divertido ante la audacia humana. Incluso enfrentando una destrucción segura, querían hablar primero. Tal vez implorarían clemencia o intentarían negociar algún tipo de rendición que salvara su mundo natal. En el puente del USS Blackar, el almirante Jake Morrison se preparaba para enviar un mensaje que resonaría por toda la galaxia durante generaciones. El teniente Danny Parker había establecido un enlace de comunicación seguro que transmitiría no solo a la flota zapiriana, sino también a las estaciones de monitoreo en todo este sector del espacio. Todas las grandes potencias de la región oirían lo que sucedía a continuación. Jake dio un paso al frente y activó el transmisor visual. Su uniforme era de tela azul y blanca con mínimas decoraciones.
Nada que ver con la elaborada armadura ceremonial que la mayoría de los comandantes alienígenas usaban para intimidar a sus enemigos. Miró directamente a la cámara con la expresión tranquila de un hombre que sabía exactamente lo que estaba a punto de hacer. El canal de comunicación se abrió y el comandante de la flota Vexatara apareció en la pantalla principal. El alienígena era impresionante desde cualquier punto de vista, con más de 2 metros de altura y una armadura córnea que cubría su exoesqueleto natural. Sus antebrazos terminaban en manos con garras que había matado enemigos en docenas de abordajes, y sus ojos compuestos brillaban con la confianza de alguien invicto. Jake habló con palabras claras y sencillas que los sistemas de traducción no tendrían problemas para traducir a cualquier idioma de la galaxia. Se identificó y identificó a su nave, y luego entregó el mensaje que lo cambiaría todo. Le dijo al comandante alienígena que la flota zapirana estaba violando el espacio territorial humano y exigió la retirada inmediata. La risa de Bester resonó a través del enlace de comunicación. El sonido era áspero y mecánico, filtrado a través de cuerdas vocales alienígenas que habían evolucionado en un mundo con una presión atmosférica diferente. Respondió identificándose y explicando que la Alianza había decidido que la expansión de la humanidad en el espacio había terminado. Los humanos podían rendirse ahora y morir rápidamente, o podían luchar y morir lentamente. Jake escuchó las amenazas alienígenas sin cambiar de expresión. Cuando Vexatera terminó de hablar, el almirante humano respondió con el mismo tono tranquilo que había usado durante toda la conversación. Le dio al comandante zapirano 30 segundos para comenzar a retirar su flota. Lo llamó la única advertencia para la humanidad. El canal de comunicación se cerró, dejando a ambas flotas enfrentadas en el vasto vacío del espacio. En 800 naves alienígenas, los miembros de la tripulación bromeaban sobre la arrogancia humana mientras preparaban sus armas para lo que esperaban que fuera una batalla muy breve. No tenían forma de saber que estaban a punto de presenciar algo que reescribiría los libros de texto militares de toda la galaxia. La DRA. Amy Collins realizó los ajustes finales a los generadores de cascada cuántica en las profundidades de las secciones de ingeniería de las estrellas negras. La tecnología estaba tan lejos de la ciencia galáctica actual que la mayoría de los físicos alienígenas la habrían declarado imposible. Los científicos humanos habían abordado el problema desde una perspectiva completamente diferente, utilizando teorías matemáticas que otras especies habían descartado como puramente teóricas. El comandante Rick Hayes realizó sus últimas comprobaciones de armas mientras estaba conectado a la interfaz neuronal que le permitía controlar los sistemas de cascada. La tecnología requería patrones cerebrales humanos para funcionar correctamente, algo que los alienígenas nunca comprenderían hasta que fuera demasiado tarde. Sus manos se movían sobre controles que parecían simples, pero que contenían una potencia de cálculo que superaba a la de la mayoría de las naves capitales alienígenas. La capitana Lisa Warren se coordinó con todos los departamentos para asegurar que la nave estuviera lista para operaciones de combate. La Blackar había sido diseñada específicamente para este tipo de enfrentamiento, donde una sola nave se enfrentaría a una fuerza abrumadora y ganaría gracias a su superioridad tecnológica en lugar de a la fuerza bruta. Cada sistema había sido probado una y otra vez, pero esta sería su primera batalla real. El teniente Danny Parker monitoreó las comunicaciones alienígenas y detectó el patrón esperado de comandos mientras la flota zapiriana se preparaba para atacar. Los alienígenas confiaban en su abrumadora ventaja numérica y no veían motivos para cambiar sus tácticas habituales. No tenían ni idea de que su comportamiento predecible era exactamente lo que los planificadores humanos habían previsto. Jake Morrison ocupó su puesto en la silla del capitán y miró a su tripulación del puente por última vez. Estos hombres y mujeres se habían ofrecido como voluntarios para una misión que la mayor parte de la galaxia consideraría un suicidio. Pero creían en la capacidad de la humanidad para encontrar soluciones donde otros solo veían problemas. Hoy demostrarían que ser subestimado a veces era la mayor ventaja. La pantalla táctica mostraba a la flota zapiriana comenzando a moverse en formación de ataque. Enormes dreadnoughts aceleraban hacia la única nave humana, mientras que naves más pequeñas se movían para rodearla y destruirla. Los alienígenas esperaban que esta batalla durara quizás 10 minutos como máximo. Jake pronunció las palabras que iniciarían la transformación de la humanidad, de desvalidos galácticos a iguales respetados. Le dijo al comandante Hayes que disparara cuando estuviera listo, y luego se recostó para observar cómo el ingenio humano se enfrentaba a la arrogancia alienígena en el frío vacío del espacio. El comandante Rick Hayes colocó la mano en el panel de control de la cascada cuántica y sintió que la interfaz neuronal se conectaba con sus pensamientos. El sistema respondió instantáneamente a sus órdenes mentales, despertando una tecnología que la humanidad había tardado 5 años en desarrollar y perfeccionar. A su alrededor,
El equipo de ingeniería monitoreaba pantallas que mostraban niveles de energía que habrían sido imposibles con armas convencionales. El USS Blackar no cargó contra la flota enemiga como un buque de guerra tradicional. En cambio, el espacio alrededor de la nave humana comenzó a brillar y curvarse a medida que los generadores de cascada cuántica se activaban. La realidad misma parecía extenderse desde la nave a medida que fuerzas más allá de la física normal respondían al avance científico humano. El comandante de flota Vexatara observó desde su nave de mando cómo la única nave humana parecía distorsionar el espacio a su alrededor. Sus oficiales científicos informaron lecturas de energía que no tenían sentido según el conocimiento galáctico establecido. Los humanos generaban señales de energía que deberían haber sido imposibles para una nave de ese tamaño. El primer pulso cuántico en cascada surgió de la estrella negra y viajó por el espacio hacia el borde delantero de la formación zapiriana. El arma no parecía rayos de energía convencionales ni proyectiles. En cambio, parecía una onda de espacio distorsionado que se movía a una velocidad increíble hacia los dreadnoughts enemigos. El pulso impactó la enorme nave insignia alienígena, una nave 3 veces más grande que cualquier nave humana, protegida por escudos que nunca habían sido penetrados en 2 siglos de guerra. Por un instante, pareció que nada ocurría. La gran nave continuó avanzando como si la extraña arma humana no tuviera ningún efecto. Entonces, lo imposible comenzó a ocurrir. El dreadnought zapiriano comenzó a desintegrarse. No por explosiones ni descargas de energía, sino como si las fuerzas básicas que mantenían unidos sus átomos simplemente hubieran dejado de funcionar. El blindaje del casco se separó en moléculas individuales que se dispersaron como polvo en una suave brisa. Vexatar observó horrorizado cómo su nave insignia se disolvía ante sus ojos. Los enormes sistemas de armas, el grueso blindaje, los miles de tripulantes en su interior, todo reducido a sus componentes en cuestión de segundos. El efecto de cascada cuántica se extendió por la nave como una ola, deshaciendo todo lo que tocaba a nivel molecular. La DRA. Amy Collins monitoreó el campo de cascada desde su estación científica y observó cómo las lecturas confirmaban sus predicciones teóricas. El arma funcionaba exactamente como estaba diseñada, manipulando las fuerzas fundamentales de la física para convencer a la materia de que ya no necesitaba mantener su configuración actual. El efecto se extendía por la densa formación enemiga exactamente como los científicos humanos habían calculado. La cascada cuántica no se detuvo con la primera nave. El pulso continuó por el espacio, impactando las naves inmediatamente detrás de la nave insignia y produciendo el mismo aterrador resultado. Una a una, la gran nave de guerra alienígena simplemente dejó de existir como materia organizada. Sus átomos constituyentes se extendieron inofensivamente por el vacío del espacio. La capitana Lisa Warren coordinó la segunda oleada de ataques mientras monitoreaba las comunicaciones de la flota enemiga. Voces alienígenas, llenas de pánico y confusión, inundaron las frecuencias de radio mientras los comandantes intentaban comprender qué le sucedía a sus naves. Muchas transmitían solicitudes de rendición y súplicas de clemencia en idiomas de toda la galaxia. El efecto cascada se propagó por la formación zapirana como ondas en un estanque. Naves que momentos antes parecían invencibles se disolvieron en nubes de partículas flotantes. Los alienígenas habían dispuesto sus naves en formaciones cerradas para maximizar su potencia de fuego. Pero ahora esa misma formación permitía que la cascada cuántica se extendiera de una nave a otra. El teniente Danny Parker rastreó los desesperados intentos de la flota enemiga por escapar del arma imposible. Muchas naves intentaban saltar al hiperespacio, pero la interferencia cuántica del efecto cascada impedía que sus motores formaran campos de curvatura estables. Los alienígenas se encontraron atrapados en el espacio normal mientras su flota desaparecía a su alrededor. El comandante Rick Hayes disparó el segundo pulso de la cascada. Este se dirigió a la formación secundaria de la flota enemiga. Su interfaz neuronal le permitió controlar el arma con una precisión que ninguna tecnología alienígena podría igualar. El pulso se extendió por otra sección de la armada zaperiana, provocando que docenas de naves más se desintegraran en sus componentes atómicos básicos. El comandante de flota Vestera vio desaparecer 200 de sus naves en el primer minuto de combate. Los humanos habían hecho algo que violaba todas las leyes conocidas de la física y la ciencia militar. Sus oficiales tácticos reportaban lecturas imposibles de los sensores, mientras que su equipo de comunicaciones transmitía mensajes de pánico desde toda la flota. El comandante alienígena intentó ordenar a las naves restantes que se dispersaran y se retiraran. Pero el efecto cascada se movía más rápido de lo que sus naves podían responder. Los campos cuánticos generados por el arma humana interferían con la tecnología alienígena de maneras que imposibilitaban el movimiento coordinado.
La DRA. Amy Collins observó que el efecto cascada se comportaba exactamente como sus modelos teóricos habían predicho. El arma funcionaba convenciendo a los núcleos atómicos de que liberaran su energía de enlace de forma controlada, provocando que la materia se separara pacíficamente en partículas individuales en lugar de explotar violentamente. Era el arma de destrucción masiva más humana jamás creada. Jake Morrison observó su despliegue táctico mientras los puntos rojos que representaban naves enemigas desaparecían por docenas. La tecnología experimental superaba incluso sus proyecciones más optimistas. La humanidad había pasado décadas estudiando la tecnología alienígena capturada, no para copiarla, sino para comprender sus debilidades y encontrar enfoques bélicos completamente nuevos. El tercer pulso en cascada eliminó otra sección del enemigo. Información. Para entonces, más de la mitad de las 800 naves Ion originales habían quedado reducidas a inofensivas nubes de átomos libres que flotaban en el espacio. Las naves alienígenas restantes huían en todas direcciones, con su formación cerrada completamente rota. La capitana Lisa Warren informó que el enemigo transmitía mensajes de rendición en todas las frecuencias mientras intentaba escapar de la zona de batalla. Algunos comandantes alienígenas abandonaban sus naves en cápsulas de escape, prefiriendo arriesgarse en el vacío espacial antes que enfrentarse a la aterradora arma humana. El teniente Danny Parker interceptó las comunicaciones entre las naves enemigas supervivientes mientras compartían informes sobre la imposible tecnología humana. Los alienígenas la llamaban un arma que podía deshacer la realidad misma. Y advertían a sus comandantes que la doctrina militar convencional era inútil contra esta nueva amenaza. Jake Morrison decidió que la humanidad había dejado claro su punto. Ordenó al comandante Hayes que cesara el fuego mientras los efectos en cascada comenzaban a estabilizarse y disiparse. De las 800 orgullosas naves de guerra zapirianas que habían entrado en el sistema esperando una victoria fácil, menos de 50 seguían operativas, y éstas se retiraban a toda velocidad. La demostración había terminado, y la galaxia nunca volvería a ver a la humanidad de la misma manera. Las noticias de la batalla de Kepler 442 recorrieron la galaxia más rápido de lo que las naves ceerianas supervivientes podían regresar a sus mundos de origen. En cuestión de horas, todas las civilizaciones importantes sabían que una sola nave humana había destruido la mayor parte de la flota de batalla alienígena más grande reunida en décadas. Lo imposible había sucedido, y la galaxia nunca volvería a ser la misma. El almirante Jake Morrison se encontraba en su sala de preparación a bordo del USS Blackar, leyendo informes de las redes de inteligencia del espacio conocido. Todos los gobiernos alienígenas intentaban comprender cómo los humanos habían desarrollado armas que parecían violar las leyes básicas de la física. Analistas militares de docenas de especies estudiaban las grabaciones de los sensores de la batalla, buscando explicaciones que les ayudaran a defenderse de ataques similares. La capitana Lisa Warren le trajo la última comunicación del alto mando de la Tierra. El almirante Frank Martínez apareció en la pantalla holográfica, con una expresión que reflejaba una mezcla de orgullo y profunda preocupación por lo que sucedería a continuación. Todo el gobierno humano intentaba procesar el hecho de que se habían convertido repentinamente en la potencia militar más temida de su región espacial. Frank Martínez había sido el mentor de Jake durante más de 20 años y comprendía mejor que la mayoría las implicaciones de lo ocurrido en Kepler 4042, la demostración de la cascada cuántica. Las armas obligarían a todas las civilizaciones alienígenas a reconsiderar sus relaciones con la humanidad. Algunas buscarían alianzas y amistad, mientras que otras podrían decidir que los humanos eran demasiado peligrosos para permitir su existencia. Jake escuchó mientras su viejo amigo explicaba el terremoto político que sacudía a los gobiernos de toda la galaxia. Especies que nunca habían reconocido la existencia humana ahora enviaban mensajes diplomáticos solicitando contacto formal. La República Alterana, que controlaba más de 30 sistemas estelares, ofrecía tratados de defensa mutua y acuerdos de intercambio de tecnología. El teniente Danny Parker coordinaba el flujo de comunicaciones entrantes desde el espacio conocido. El consorcio Riel quería establecer relaciones comerciales. La Federación de Comercio Beagan proponía misiones de exploración conjuntas. Incluso el misterioso colectivo andoriano, que rara vez se comunicaba con otras especies, había enviado una solicitud diplomática formal. La DRA. Amy Collins analizó informes de inteligencia sobre los intentos alienígenas de comprender la tecnología humana. Al menos 6 grandes potencias intentaban aplicar ingeniería inversa al efecto cascada cuántica basándose en las lecturas de los sensores de la batalla. Ninguna de ellas se dio cuenta de que las armas requerían patrones neuronales humanos para funcionar correctamente, lo que imposibilitaba que los cerebros alienígenas operaran los sistemas.
La comunidad científica de toda la galaxia estaba sumida en el caos mientras los investigadores intentaban explicar cómo los humanos habían logrado lo que llamaban guerra posfísica. Los físicos alienígenas, que habían pasado siglos estudiando los mismos problemas teóricos, luchaban por comprender cómo una especie joven había encontrado soluciones que las civilizaciones más antiguas habían pasado por alto. El comandante Rick Hayes supervisaba los sistemas de armas de las estrellas negras mientras leía informes sobre cómo se discutía la batalla en todo el espacio alienígena. Algunas especies llamaban al efecto cascada cuántica una forma de disolución controlada de la materia. Otras creían que los humanos habían aprendido a manipular las fuerzas fundamentales que mantenían unido el universo. Hacker revisó los mensajes diplomáticos de especies que anteriormente habían tratado a los humanos como primitivos insignificantes que habían tenido la suerte de viajar más rápido que la luz. El tono de estas comunicaciones había cambiado por completo, pasando de un desdén condescendiente a solicitudes respetuosas de cooperación mutua y proyectos de investigación compartidos. Los Zapiri. Una alianza en sí misma se encontraba en un estado de agitación política total tras la destrucción de su flota más grande. Informes de inteligencia sugerían que varias especies miembros estaban considerando abandonar la alianza antes que arriesgarse a un mayor conflicto con la humanidad. La estructura política que había dominado esta región del espacio durante más de 2 siglos se estaba derrumbando. La capitana Lisa Warren trajo actualizaciones sobre la situación estratégica general, mientras que las colonias humanas de todo el sector informaron que las amenazas alienígenas simplemente habían desaparecido de la noche a la mañana. Las naves de patrulla ceirianas se retiraban del espacio humano y varias otras especies hostiles habían detenido sus acciones agresivas contra los asentamientos humanos. El teniente Danny Parker procesó comunicaciones diplomáticas de gobiernos alienígenas que deseaban establecer relaciones formales con la Tierra. Los mensajes mostraron un cambio total respecto a las actitudes despectivas que estas mismas especies habían mostrado apenas unos días antes. Ahora ofrecían transferencias de tecnología, acuerdos de defensa y programas de intercambio cultural. La DRA. Amy Collins estudió el impacto psicológico de la demostración en el pensamiento militar alienígena. Informes de toda la galaxia mostraban que todas las grandes potencias estaban rediseñando la composición de sus flotas y sus estrategias militares, basándose en la suposición de que futuros enemigos podrían desplegar armas de cascada o tecnología similar. La transformación fue notable por su velocidad y alcance. Misiones diplomáticas humanas que habían luchado durante años por obtener un reconocimiento básico fueron invitadas repentinamente a las más altas esferas de los gobiernos alienígenas. Los embajadores de la Tierra se encontraron asistiendo a reuniones con líderes que anteriormente se habían negado a reconocer la existencia de los humanos. Hake Morrison se dio cuenta de que la humanidad había logrado algo sin precedentes en la historia galáctica. Se habían ganado el respeto no mediante la conquista o la sumisión a potencias superiores, sino mediante la demostración de capacidad tecnológica combinada con moderación estratégica. La decisión de detener el fuego tras la derrota del enemigo había enviado un poderoso mensaje sobre las intenciones humanas. El comandante Rick Hayes informó que naves similares al Blackar estaban a punto de completarse en los astilleros orbitales de la Tierra. El USS Nightfall y el USS Stormbreaker pronto se unirían a la flota humana, cada uno con armas de cascada cuántica y tripulaciones entrenadas en la nueva tecnología. La humanidad se preparaba para defender su nueva posición en la política galáctica. El informe de inteligencia mostraba que las civilizaciones alienígenas estaban cambiando radicalmente su enfoque para lidiar con las especies más jóvenes. La suposición de que los avances tecnológicos seguían patrones predecibles había sido destrozada por la innovación humana. Los militares de toda la galaxia estaban reescribiendo sus libros de texto para considerar la posibilidad de la aparición inesperada de armas revolucionarias. Hake leyó un informe particularmente interesante sobre cómo los científicos alienígenas abordaban los métodos de investigación humanos. Universidades de todo el espacio conocido intentaban comprender los enfoques filosóficos y matemáticos que habían conducido al avance de la cascada cuántica. Algunas incluso solicitaban enviar estudiantes a instituciones humanas. La capitana Lisa Warren analizó las implicaciones más amplias para la expansión humana en el espacio. La demostración en Kepler 442 había abierto oportunidades que habrían tardado siglos en lograrse mediante la diplomacia convencional. Las colonias humanas ahora podían expandirse con la protección de los tratados de defensa de múltiples civilizaciones alienígenas. El teniente Danny Parker coordinó las respuestas a la avalancha de comunicaciones diplomáticas, manteniendo el contacto con los asentamientos humanos de todo el sector. Todas las colonias humanas reportaban mejoras en sus relaciones con vecinos alienígenas y ofrecimientos de ayuda inéditos.
El USS Blackar había cambiado el equilibrio de poder en la galaxia en una sola batalla. Y la humanidad aún estaba aprendiendo lo que eso significaba para su futuro en las estrellas. 6 meses después de la batalla de Kepler 442, el almirante Hake Morrison se encontró en una posición que ningún humano había ocupado antes. El USS Blackstar orbitaba la Tierra como la nave insignia de la humanidad, mientras los equipos de construcción trabajaban sin descanso para completar naves de cascada cuántica adicionales en astilleros orbitales que ahora operaban bajo la protección de tratados de defensa alienígena. La transformación del estatus humano en la civilización galáctica había superado todas las expectativas. Las ciudades de la Tierra albergaban a diplomáticos y científicos alienígenas que venían a estudiar los enfoques humanos para la resolución de problemas y la innovación tecnológica. Las universidades que antes tenían dificultades para atraer estudiantes de colonias cercanas ahora tenían listas de espera de solicitudes de especies de toda la galaxia. La capitana Lisa Warren informó al personal directivo sobre la situación política actual en el espacio humano. La Alianza Zapiriana había solicitado formalmente negociaciones de paz y ofrecía reparaciones por su intento de invasión. Querían establecer límites permanentes que reconocieran la propiedad territorial humana. Objetivos que se extendían por todo el brazo de Orión de la galaxia. Las conversaciones de paz habían tenido un éxito que superó cualquier expectativa de los negociadores humanos antes de la demostración de Kepler 442. Especies que antes consideraban a los humanos como recién llegados primitivos ahora ofrecían acuerdos de intercambio de tecnología que acelerarían siglos el desarrollo humano, a la vez que obtendrían acceso a métodos de investigación humanos que habían producido avances revolucionarios. La DRA. Dasura Mi Collins informó sobre las amplias implicaciones científicas de la nueva posición de la humanidad en la sociedad galáctica. Las universidades humanas estaban estableciendo programas de intercambio con instituciones alienígenas, al tiempo que mantenían su enfoque en el pensamiento innovador que había hecho posibles las armas cuánticas en cascada. La clave era compartir el conocimiento sin revelar las técnicas específicas que mantenían la superioridad militar humana. El teniente Danny Parker coordinó las comunicaciones con la creciente red de misiones diplomáticas humanas en todo el espacio conocido. La embajadora Kelly Brooks había enviado un mensaje desde el Consejo Galáctico informando que la humanidad había recibido una invitación formal para unirse como civilización de categoría A con pleno derecho a voto y representación en el gobierno galáctico. La ceremonia de invitación estaba programada para el mes siguiente y marcaría la primera vez en la historia galáctica registrada que una especie alcanzaba la membresía completa en los 50 años posteriores a sus viajes interestelares. La mayoría de las civilizaciones requerían siglos o milenios para demostrar su valía para tal reconocimiento. El comandante Rick Hayes mantenía la disponibilidad operativa de las Estrellas Negras mientras naves más nuevas se unían a la flota de defensa humana. El USS Nightfall y el USS Stormbreaker habían completado sus pruebas bajo el mando de los capitanes Tony Walsh y Beth Adams, ambos veteranos que se habían entrenado con la tecnología de cascada cuántica desde sus inicios. Hake Morrison se encontraba en la plataforma de observación, observando cómo la Tierra giraba lentamente a sus pies mientras las naves alienígenas mantenían distancias respetuosas en las zonas orbitales cercanas. El lugar habría sido imposible de imaginar tan solo un año antes, cuando el espacio humano estaba bajo la constante amenaza de fuerzas alienígenas hostiles que consideraban la Tierra nada más que un objetivo para la conquista. Los informes de inteligencia mostraban cuán completamente había cambiado el equilibrio de poder galáctico tras la demostración de las capacidades humanas. Los comandantes militares de todo el espacio conocido actualizaban su planificación estratégica para considerar la posibilidad de que cualquier enemigo desplegara armas capaces de disolver flotas enteras en minutos. La capitana Lisa Warren traía las últimas noticias de las colonias humanas de todo el sector. Todos los asentamientos reportaban una prosperidad sin precedentes, mientras las civilizaciones alienígenas competían por establecer relaciones comerciales favorables y acuerdos de defensa. Los comerciantes humanos encontraban mercados para los productos terrestres que nunca antes habían existido antes de la batalla de Kepler 442. Las cámaras del Consejo Galáctico representaban la cúspide de la civilización interestelar, una enorme estación espacial donde representantes de más de 100 especies se reunían para debatir asuntos que afectaban a miles de millones de mundos. Que los humanos fueran invitados como miembros de pleno derecho, en lugar de como observadores, marcaba un reconocimiento que habría tardado generaciones en lograrse mediante la diplomacia convencional. El teniente Danny Parker tramitó los documentos formales de invitación que convertirían a la humanidad en un socio igualitario en el gobierno galáctico. La ceremonia se transmitiría por todo el espacio conocido como demostración de que la galaxia había aceptado a la Tierra como una gran potencia, en lugar de una especie regional menor. La DRA.
Amy Collins estudió informes sobre cómo los militares extraterrestres incorporaban lecciones de la batalla de Kepler 442 a sus programas de entrenamiento. La demostración había obligado a un replanteamiento fundamental de la doctrina militar en toda la galaxia, con énfasis en la posibilidad de que los enemigos desplegaran tecnologías completamente inesperadas. El comandante Rick Hayes revisó el estado operativo de todas las naves humanas de cascada cuántica mientras monitoreaba los informes de inteligencia sobre los intentos extraterrestres de desarrollar armas similares. Hasta el momento, ninguna otra especie había replicado con éxito la tecnología, en gran parte porque requería patrones neuronales humanos para funcionar eficazmente. Jake Morrison se preparó para la misión diplomática más importante de la historia de la humanidad. El viaje al Consejo Galáctico demostraría la transición de la humanidad, de ser desfavorecidos galácticamente a ser iguales respetados entre las antiguas civilizaciones que habían dominado el espacio durante milenios. El USS Blackar activó sus sistemas de propulsión cuántica y desapareció en el hiperespacio, llevando las esperanzas y los sueños de 2.000 millones de humanos de vuelta a la Tierra. Tras ellos, la flota de defensa humana vigilaba un mundo que ya no estaba aislado, sino que se había convertido en un nuevo centro de civilización e innovación galáctica. A lo largo de la galaxia, los comandantes alienígenas actualizaban sus bases de datos tácticas con nuevas entradas sobre las capacidades e intenciones humanas. La especie que parecía tan primitiva. Habían enseñado a toda la galaxia que el oponente más peligroso era a menudo aquel que se negaba a seguir las reglas de combate establecidas y encontraba enfoques completamente nuevos para viejos problemas. La transformación era completa. La humanidad se había ganado su lugar entre las estrellas no mediante la conquista ni la sumisión, sino mediante la demostración de capacidad combinada con sabiduría y moderación. El USS Blackar había entrado en el campo de batalla y cambiado el equilibrio del poder galáctico para siempre, demostrando que la innovación y la determinación podían superar cualquier obstáculo. Mientras el Blackar viajaba por el hiperespacio hacia las cámaras del Consejo Galáctico, Jake Morrison reflexionaba sobre lo lejos que había llegado la humanidad en tan poco tiempo. Habían comenzado como refugiados huyendo de una invasión alienígena y habían terminado como miembros respetados de la civilización galáctica. Todo porque se habían negado a aceptar que lo imposible era realmente imposible. La galaxia nunca volvería a subestimar a la especie del pequeño mundo azul que había producido armas capaces de deshacer la materia misma, manteniendo la sabiduría para usar ese poder responsablemente. La humanidad había tomado su lugar entre las estrellas como iguales y el universo nunca volvería a ser el mismo.